Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ládralo, un podcast de Raya para la vida y la protección de los animales. Este es el episodio 206 y el día de hoy vamos a hablarles de un tema un poco escabroso, pero que hemos visto pues que se ve reflejado en el trabajo que hacemos como Raya, pero también otras entidades de protección animal a las que ustedes van a conocer el día de hoy. Y pues, Cami, pues yo quería dar un poco la explicación de por qué nuestro programa ha sido tan inconstante, Ládralo. Por mi pero culpa. no, por su culpa no diga eso, no Bueno, diga eso. No, lo Juli, que pasa es que sostener una cosa gratis es muy difícil. sí, no, a eso me refiero. Y yo digo que por mi culpa, porque pues también quiero decirle a la audiencia y a Raya y a la gente que nos sigue, que sí, que en parte es que cada uno tiene que buscar su sustento y muchas veces pues es imposible y se vuelve ni siquiera procrastinable, sino inevitable tener que postergar las cosas que uno hace por amor y no por dinero. Y lastimosamente la vida no debería ser eso, pero bueno, no es como pidiendo perdón, sino justificando aún más el por qué vamos a hacer este capítulo. Que, Exactamente. Juli, yo pues hace poco aprendí que la palabra funar se la inventaron o no sé dónde la sacaron, o para uno decir, no estoy de acuerdo contigo, te voy a funar y te voy a banderear, y es muy probable que nos funen, pero esto hay que hablarlo, yo creo. A mí no me importa No, que me funen, no, ¿cierto? Ay, a mí me vienen funando desde que nací, yo creo. Pero a mí eso pues realmente me tiene muy sin cuidado. Sin embargo, yo sí considero que no, que hablar de este tema no es una razón pues como para boletearnos, porque es que nosotros lo vamos a hablar, ustedes ya se van a dar cuenta, queridos y queridas oyentes, de qué se trata, pero nosotros vamos a hablarlo precisamente porque es necesario hablar de estas cosas, es necesario empezar a visibilizar unos patrones en los que caemos cuando hablamos del sector solidario, hablamos pues como del trabajo social, de cómo nosotros como seres humanos ponemos, a ver, o le otorgamos a unas particulares estrategias el valor y a otras que son de pronto inclusive más eficaces y más eficientes, como no son tan visibles, pues no las valoramos de la misma manera. Entonces yo creo que es muy importante que se pueda hablar de este tema sin odios, sino simplemente con una mirada crítica de entender cuáles son esos fenómenos que hay alrededor, por ejemplo, del funcionamiento de las organizaciones sin ánimo de lucro. ládralo. 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 Bueno, entonces el tema aquí para que la gente que no sabe que es una organización sin ánimo de lucro ni entiende que no tiene ninguna obligación con nadie, eh, pues ahí creería que toca ponerle nombre a esto y esto es, ¿por qué le damos plata a los que recogen animales y no le damos plata a los que evitan que esos animales hayan sido abandonados en algún momento? Cierran los canales, tratan de hacer pedagogía y pues se comprometen, ponen su vida, su tiempo, sus capacidades, sus conocimientos a evitar que las fundaciones estén llenas de animalitos, que hayan animales en la calle desprotegidos, siendo maltratados. O sea, los que de verdad se dedican a la raíz del problema, pues la tienen muy, muy gruesa frente a la posibilidad y a la necesidad de conseguir recursos. Pero Camilo, solamente hablando pues de perros y gatos, mira que Ah, sí, claro. sí, pues hoy vamos a conocer unas organizaciones que no se dedican a recoger perros y gatos y sin embargo, pues están haciendo un trabajo maravilloso a favor de todas las especies de animales que están siendo sometidas por el ser humano a dominio, explotación y abuso. Y lo que vamos a ver hoy es básicamente que estamos enfocando o que el común de las personas enfocamos como la atención solamente y estamos hablando solamente de la protección animal, de todos los animales, solamente enfocamos nuestra atención hacia aquellos que recogen perros y gatos. Y claro, es entendible porque yo cuando pues veo una persona que recoge un perro o un gato, veo algo tangible, ¿cierto? Puedo ver
un perro que estaba en una situación compleja y lo puedo ver cómo se rehabilita y cómo cambia su vida. Eso es una cosa tangible que por supuesto es maravillosa, que por supuesto hay que hacerla en la medida de las posibilidades y de la garantía de un bienestar real para el animal y para la cuidadora, que por lo general es mujer, pero las otras iniciativas, como no son tangibles, eso no se ve, pues eso uno no ve la educación, pues uno sabe que están educando y eso, pero uno no lo ve, uno no lo puede tocar, uno no puede ver a una persona antes y después de ser educada. Entonces eso ha hecho que de pronto ese intangible sea un poco más difícil de ser visibilizado y apoyado por el común de las personas. Y ese es precisamente el llamado de atención que queremos hacer el día de hoy. Pues yo creo, Juli, que ahí es como cuando nos muestran en las noticias del mediodía que a una escuela le llevaron pupitres nuevos y todo el mundo aplaude, qué cosa tan hermosa, pero a nadie se le ocurre pensar que los 7 profesores que van a sacar el colegio adelante, pues no les han pagado hace 6 meses, tienen un sistema de salud precario, o sea, todo lo que hay detrás de esos pupitres nuevos. Entonces aplaudimos los pupitres nuevos y los morralitos que le entregan a los niños y se ve muy lindo en la filita recogiendo el refrigerio que les dieron para la foto y pues, se nos olvida todo lo que hay detrás. Que esos niños del futuro le aporten a una sociedad, no que esos niños en el futuro se sientan en el futuro, en el presente y en el pasado se hayan sentido rechazados y minimizados por esa sociedad. Entonces creo que es algo muy similar, que cuando la gente dice voy a donar, que realmente es una proporción microscópica de gente la que le dona incluso a los refugios de peluditos, les dicen peluditos, ¿cierto? Creo que incluso es muy poca la gente que dona, porque realmente también la pasan duro su mantenimiento. Ahora la Claro, es que gente... es costosísimo. Es que eso no es como, ay, recogí un perrito y debajo de la pata trae el pan, el cuido. Sí, sí, como los que se procrean y juran que vienen con arepa incluida, ¿cierto? Y viene bajo la arepa, bajo el brazo. Pero realmente a donde quiero llegar, Juli, es que cuando la gente dice, bueno, pues ahí está el peludito, gordito y bonito, y le toman fotos para ver si lo adopta alguien, por favor, alguien que adopte este perrito, pues al menos se está viendo al perrito gordito. Mm. Pero cuando usted dice, bueno, ahí se fueron otras 20 personas impactadas, les contamos lo que podemos hacer, lo que podemos cambiar, la gente jura que se le tumbaron la plata. Y eso Claro. es como, ay, yo doné y esa gente se fue y se paró en un parque a pedir respeto y justicia por los animales. Me robaron. ¿Cómo que me Son robaron? unos ladrones, Ya son hágalo unos usted, gracias. ladrones. Sí, es muy berraco. Y esa pancarta que pusieron allí, ese pasacalles, la gente jura que es gratis y que es una obligación, porque Sí, para acabar de adoptar los que conjugan o que están de acuerdo con uno, juran que es una obligación de uno poner la valla, patrocinar el bazar, hacer la actividad de activismo cada 2 meses. Es ya una obligación. ¿Para qué montó raya? Oigan a este, ¿para qué lo montó? ¿Por qué no lo volvió a hacer? ¿Cierto? sí, sí. Y Es hay que gente que está de acuerdo con uno. ¿Cómo eran la, los que no? la cultura de nosotros los seres humanos, por lo menos en esta sociedad, ha estado muy enfocada en el asistencialismo, eso que decías de las maleticas y de vamos a llevarle el mercadito, pero realmente no hay un cambio estructural frente a las formas en las que nos relacionamos ni entre nosotros mismos ni con los animales, porque es que lo asistencial muchas veces, lo digo con todo respeto, termina siendo simplemente un elogio a sí mismo, como, ay, mire yo como soy de generoso y le doy esto a la gente pobre, mire yo como doné, o sea, si termina siendo como una palmadita en la espalda que cada uno se da en relación a lo que está supuestamente haciendo, pero estamos dejando de ver un montón de trabajo que se está haciendo desde las bases, desde las raíces, desde el cambio estructural, que es lo que necesita realmente pues nuestra sociedad, un cambio radicalmente estructural
que nos permita relacionarnos distinto. Entonces ese asistencialismo uno lo ve en todo lo ve desde la política, lo ve desde los medios de comunicación, lo ve desde la sociedad civil, que son felices recogiendo el cuidito que va a durar un mes, pero ¿y después qué? O sea, ¿cuál es el cambio que hubo ahí? ¿Cuál realmente es ese avance que hay? Y bueno, esa glorificación de los albergues y la glorificación de todos estos refugios y santuarios, que claro, vuelvo y juega. Deberían existir lugares donde los animales puedan recuperarse cuando tienen unas condiciones de salud que les impide pues estar bien en en condición de calle o así, pero la realidad es que la información científica y académica nos está mostrando que los albergues realmente no sirven y pues además ponen encima Tremendo. de las personas unas presiones y unos pesos y unas cargas que terminan finalmente también enloqueciendo a la gente, ¿cierto? Es que tener un albergue no es como, ay, voy a recoger los perros y los meto allí en una pieza, que es lo que ha venido sucediendo en nuestro tiempo. Vamos a meterlos allí en una pieza y ya ellos están salvados. No, eso cuesta demasiado mentalmente, financieramente, físicamente, en todos los sentidos. Entonces, de verdad, ¿cuál es el aporte que se hace ahí? Ahí hay un asunto que es como la perpetuidad, ¿cierto? Yo además de, pues tengo posiciones que no voy a poner acá, además que nos desviaríamos mucho del tema frente a, frente a la comunidad proteccionista, ¿cierto? Y muchas dudas y a veces uno ve el caso de una persona, casi siempre señora, como lo decías tú ahora, afectada psicológicamente, y uno no ve todo lo que viene de la carga de ella, de haberse puesto en el papel del Estado, que debería ser el que está haciendo eso, no ella, eh, y simplemente dice vieja loca, la vieja loca. La Y esta vieja vieja loca. loca es una señora que tomó la decisión de hacer lo que los otros no hacían y le está pasando factura todo esto que tú estás mencionando anteriormente. Y entonces uno termina siendo injusto con ese apelativo que le pone. Y también otros que uno dice, esto tiene un negocio aquí redondo, ¿qué? Pues, pero bueno, no nos desviemos. Ahorita a lo que tenemos que volver, Juli, porque para poder justificar por qué es difícil trabajar sin dinero sin que la gente nos mire como una oportunidad de decir, voy a poner mi esfuerzo financiero porque no tengo ni tiempo, ni espacio, ni otras condiciones para ayudar, lo que puedo dar es plata y que es muy loable, eh, pues, cómo hacer para que entiendan que estas fundaciones de peluditos que tienen un montón de animales muy lindos, que normalmente exponen al más llevado, al que le Sí, falta el ojito, la patica, la cosita, para poder mantener esa narrativa de necesitamos ayuda, y está bien, porque es verdad, necesitan ayuda, sí. mm, evitar que eso pueda hacer que ese perro ojalá no existiera, o sea, que no le falte un ojo, sino que le haya faltado la existencia, o sea, que nunca hubiera nacido, que ese perro nunca hubiera sido abandonado, que ese perro nunca hubiera sido maltratado al punto de perder una extremidad o un ojo, o tener medio cuerpo quemado, todas estas cosas, pues la base es la educación, pero volvemos a lo mismo. Entonces usted dice, vamos a educar gente. Ah, no, usted se me va a mecatear la plata. Porque ¿cómo que educar gente? O sea, usted le va a tomar fotos a unos niños en un colegio, va a decir que mi plata se la gastó en eso. Sí, 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 eso es lo que necesitamos. O sea, ¿cómo hacer que la gente entienda que que ese es el verdadero camino? O sea, que si no es así, vamos a seguir en esta rueca, ¿cierto? Ahí dando vueltas y dándole vueltas a lo mismo y que los albergues sigan llenos y que la gente considere. Lo más berraco de uno es que le escriban, Juli, y me imagino que a Raya le escriben constantemente, tú que atiendes el correo y los medios de comunicación de Raya, quiero montar un refugio, me asesora, y no es como, ay, por Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo siempre digo, no lo monte, no lo Sí, monte. no, No gente sirve que tiene para refugio. nada, o sea, y vení, espérate, antes de que sigamos con esta conversación que estabas diciendo, hay una cosa que quiero también mencionar de acuerdo a, a algo que dijiste, y es que la misma dificultad en términos de recaudación de fondos se tiene en términos ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Cautivar voluntarios.
Ah, sí. Entonces la gente cuando escribe, ay, yo quiero ser voluntaria de tal, entonces, ¿y qué te gustaría hacer? Ay, a mí lo que me gustaría sería bañar a los peluditos, sacarlos a pasear, o sea, también tenemos una visión de la ayuda desde el asistencialismo, o sea, no tenemos una visión como, bueno, yo soy abogado o abogada, quiero ser voluntaria, creo que con mi trabajo puedo ayudar mucho, no. Esos son los que somos, los que se meten pues de lleno a la protección de animales, pero desde el trabajo voluntario también es muy difícil encontrar personas que se comprometan verdaderamente con un trabajo voluntario y que acepten o busquen un trabajo voluntario que no sea referido a simplemente darle la comidita al peludito y sacarlo a pasear. Sí, es verdad. Y usted le dice, ven, ¿qué posibilidad hay de que ayudes haciendo un plan financiero para mejor? No, es que eso es trabajo. Claro. Como si me vas a poner a trabajar. Sí, porque Es que eso eso estamos también, haciendo pues todos. yo creo que es que nos falta a los colombianos y a los latinoamericanos, primero, una cultura. No estoy diciendo que los otros países pues sean espectaculares, pero por lo menos uno ve que hay unas diferencias en las percepciones, ¿cierto? Nosotros nos falta entender que el trabajo voluntario es trabajo común y corriente, o sea, es trabajo, o sea, vos tenés que esforzarte, cumplir, ¿cierto? De trabajo. Y si vos sos bueno en la contabilidad y sos bueno en las leyes y sos bueno en la comunicación, pues dona un poquito, no tiene que ser 48 horas a la semana, pueden ser 2 o 3 o 4 horas a la semana que dones y eso también, pues finalmente ayuda muchísimo a las organizaciones a prosperar, pero es eso de como, bueno, me quiero divertir, entonces, ¿cómo, qué dono? ¿Cierto? Y no, el voluntariado es un trabajo igual que cualquiera, solo que es gratis. Juli, y yo, pues no sé, yo no es que sea enemigo de las redes sociales, pero cada vez me gustan menos y entiendo que mucha gente hoy quiere ser voluntario para mostrarse, ¿cierto? O sea, yo quiero ser voluntario para poderme tomar el video y la foto de que yo saco los perritos de la fundación peluditos ultra hiper mega felices. Sangrantes, Entonces, peluditos sangrantes. pues, sí. Entonces sí, como que uno dice, bueno, y la otra parte, quiero ser voluntario para mostrarme a mí mismo, o sea, para yo inflar aún más mi ego y mis números en likes. Sí. Entonces, bien ahí viene otra vaina, que es cuando usted le dice, bueno, entonces ser voluntario es estar todo un día llenándote de babas de perros dormidos en una esterilización, de orina, de todo lo que pasa en una esterilización, que no, ni riesgo. No, 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 yo quiero es ir a un lugar donde sea bien chido y que las fotos me queden lindas y que los perritos que yo saque a pasear o a bañar sean bien bellos. Entonces, como Ujú. que cada vez es más complejo. Pero, Juli, démosle la oportunidad a nuestros invitados, ¿te parece? Sí, Oigamos, porque no solamente pues, raya su gran dedicación en la educación, el acompañamiento sociojurídico, pues, o como entender esto y aportar, y la, y la esterilización, ¿cierto? Pero hay otros que se dedican a cosas tan importantes como lo hace el reportero animal, Lida Durango, ujú, que es tenernos informados. Yo que soy comunicador les digo, eso no es fácil, eso puede parecer muy fácil y cada vez lo hacen creer más fácil porque todos juran que tienen la CNN en el bolsillo y no, ujú. no amigos, tomarse una foto no es informar, tomarse una foto es otra cosa. Pero en fin, y a ella le toca también bien duro. Entonces, si quieres, ¿qué dices, Juli? Oímos a nuestra amiga Lida con Sí, oigamos reporte salida. cómo le pasa a ella, igual que a Raya, e igual que a casi todos los que no recogen peluditos, cómo le toca de duro lograr mantenerse vigente. Lida, Hágale. esto es tuyo. La misión del reportero animal es realizar un trabajo periodístico para darle transparencia a la forma como tratamos los animales en nuestra sociedad. Nacimos como un proyecto periodístico enfocado en Medellín y Colombia, pero ya el alcance está siendo más internacional para hacer cubrimiento más estratégico de tendencias, políticas públicas y que sea un trabajo más en colaboración
con otras causas también en común con relación a los animales. Las dificultades que hemos tenido por la percepción del público de nuestro trabajo pues son variadas. Uno, que no somos una línea o una causa de denuncias y las causas de denuncias de perritos, gaticos, etcétera, son las que más se viralizan y las que más contenido mueven en redes sociales. En ese sentido, nosotros siempre nos hemos mantenido al margen de solo ser una causa de denuncias. Hemos hecho algunas denuncias en el pasado, pero nuestro trabajo está ampliándose un poco más para realmente pues, poder o generar un cambio o que las personas realmente entiendan el fondo del asunto y por qué los casos de maltrato animal son simplemente una consecuencia de eso que está mal en el fondo. Entonces no hemos tenido el crecimiento en redes que hemos querido, por ejemplo, el crecimiento en Instagram. Nosotros ahora nos estamos enfocando en nuestro sitio web, que ya lo relanzamos a partir de los 15 años, relanzamos la imagen, tenemos un nuevo logo, pero en Instagram están demasiado posicionadas y con demasiado alcance las cuentas que suben videos de denuncias y maltrato y hasta de casos de zoofilia, que no estoy de acuerdo con eso. Me parece que difundir estos casos solo trae más casos similares. Entonces, en esa misma medida en que nosotros nos posicionamos y marcamos una diferencia y nos desmarcamos de esas tendencias, pues perdemos alcance en lo que se viraliza en redes sociales. El reportero animal ha intentado diferentes formas de financiamiento. La primera de ello fue por ads, los ads de Google Sense en el portal, pero esto hubo que eliminarlo, pues porque lo que hacía Google era publicar avisos que no tenían nada que ver con nuestra misión o con nuestra línea informativa, por ejemplo, publicar productos de la explotación animal. Ejemplo, concentrado para mascotas. Tuvimos que quitar esa línea de financiación, no nos sirvió y a partir de ahí pues hemos buscado postular algunos fondos. No ha sido fácil, esto requiere un trabajo un poco minucioso, dedicarle tiempo, pues si el reportero animal realmente está conformado por una persona. Así que por este lado no ha sido posible y activamos un botón de donaciones en PayPal, pero tampoco ha sido, digamos, no ha habido ningún resultado, pero tampoco lo hemos podido impulsar precisamente porque no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿No hacer este tipo de trabajo ha afectado las donaciones? Yo creo que sí, porque no llegamos a todo el público que quisiéramos. Sabemos cómo funcionan los algoritmos de Instagram, de las redes sociales y el mismo posicionamiento en motores de búsqueda, así que tampoco hemos podido llegar a las suficientes personas que quisiéramos pues, para activar una estrategia de donaciones. Hemos tratado de tener colaboración paga. El año pasado pues contraté una persona que me estuvo ayudando, no salieron bien las cosas y no es fácil para el reportero animal sostener su trabajo periodístico porque es un trabajo periodístico, es decir, es un trabajo especializado, no es solo crear contenidos de videos tiernos o de videos de denuncia y subirlos a redes, que es como funcionan muchas de las cuentas que están más activas y con mayores seguidores en redes sociales. Entonces, la falta de tener esa ayuda financiera o esos dineros, esos fondos, hace que no podamos contratar tal vez un periodista de medio tiempo para poder gestionar mejor el trabajo del reportero animal y que nuestro mensaje pues llegue a más personas y poder tener tiempo de postular a fondos, postular a proyectos, postular a cosas que nos permitan sostener nuestro trabajo en el tiempo y financiarlo adecuadamente. Bueno, ahí no escuchamos cómo le toca a Lida, que uno oye al principio, ¿cierto? Es que el reportero animal, y el reportero animal termina siendo ella, porque nunca ha tenido la posibilidad económica de tener gente que le ayude. Ahí volvemos a lo que estamos diciendo antes de presentarle, por eso fue que metí la cucharada a Juli de cuántos pelados sacan las universidades, solo medellinenses, comunicadores audiovisuales, periodistas, comunicadores sociales, al semestre. Juli, yo le he hecho cálculos a los amigos porque cada vez nos quedamos con menos posibilidades laborales, porque salen muchos pelados a cobrar 10 veces menos que uno y a trabajar 40 veces más y con capacidades absolutamente actualizadas, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, man, es que bajita la mano son 120 semestrales.
con las capacidades de cubrir el trabajo que uno hace. Ujú. Y de esos 120 semestrales, ni uno llama al líder a decirle, venga, yo le dono un artículo al mes. Bien, bien hecho, y que me sirve para mi trabajo. Posiblemente yo lo voy haciendo mientras voy haciendo otras cosas, ¿cierto? Llamando, haciendo. Y yo aquí hago la mea culpa, como no le he ayudado nunca a Lida, ¿cierto? Y bueno, esa respuesta para el próximo capítulo. Mentira, no, porque yo estoy en raya, porque estoy en otras cosas, pero o sea, ¿cómo es posible que Lida no tenga a alguien ayudando, sabiendo que es posible ayudar, es posible entender que es unas horas de mi vida que dedico a lo que de verdad me apasiona, me gusta, a la causa que yo quisiera aportar? Que no siempre dice, yo quisiera aportar una causa. Usted con todo el que hable, usted dice, yo soy voluntario de, o trabajo con, o ayudo a, yo tengo unas ganas de ayudar, pero no, es que yo a qué horas, y los viernes me emborracho. Y los domingos voy a la ciclovía, porque yo estoy entrenando por una maratón de Somalia. En fin. Pero, Juli, ¿qué te queda? ¿Qué aprendiste de Lía? No, pero vení, Cami, bueno, eso de la cultura de la donación, sea en especie o de trabajo, es una cosa que pues tenemos que ir fortaleciendo, ¿cierto? Para el caso de Lida son los comunicadores, para el caso de Raya, por ejemplo, nosotros necesitamos de todo, abogados, contadores, comunicadores, de todo, ¿sí o no? Uno como organización, la gente piensa que las organizaciones sin ánimo de lucro tienen ayuda del Estado, es una cosa que yo me he dado cuenta, la gente cree que el Estado le da a uno plata o que el Estado le provee a uno algún recurso para que subsista, y la realidad es que el uniquitiquitísimo beneficio que tiene una organización sin ánimo de lucro, y eso que sí hace un montón de pasos para poder adquirir ese beneficio, es que no paga renta. De resto, si usted presta servicios, paga IVA, tiene que declarar IVA, retenciones, renovar la Cámara de Comercio. Si usted lo hace legalmente, pues, si lo hace de forma informal, pues obviamente como cualquier cosa de forma informal, pues es muy, no tiene que cumplir pues como con esos requisitos. Pero si usted hace las cosas formales y legales y todo, pues tiene que pues es que es una cantidad de cosas. Nosotros en este momento acabamos de pagar la renovación en la Cámara de Comercio, casi se nos fue 1 millón de pesos. ¿Y cómo nosotros logramos subsistir? Porque vos ves, Cami, que por ejemplo nosotros ya no nos pasamos pidiendo donaciones, porque nos dimos cuenta de que las donaciones realmente no funcionan muy bien, y no funcionan muy bien porque muchas veces aquí depende uno de si la gente le va bien, si le va mal, si este mes le sobró, si no le sobró, y no hay eso de, bueno, voy a donar mensualmente 10.000 pesos, 10.000 pesos. Es que uno no está diciendo, bueno, done mensualmente 1 millón de pesos, no, done mensualmente 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos, y eso pues entre varios uno va logrando. Entonces nosotros nos dimos cuenta que mantenerse de donaciones era muy difícil, y tuvimos nuestra idea de negocio, que fue montar la clínica de Raya. Pero mira que hasta eso, Cami, en eso encontramos un montón de rechazo. Ay, ¿cómo así que van a cobrar? Ay, pero ¿cómo así que entonces ustedes quieren pagarse? Ay, ¿cómo así? Es que ustedes, ¿porque si ustedes son una entidad sin ánimo de lucro? Y entonces ustedes, ¿qué es lo que hacen, pues? Entonces cuando uno dice, bueno, como pues, ¿cómo así que qué es lo que hacemos? O sea, nosotros hemos hecho este año estamos cumpliendo en 7 días, a propósito, cumplimos nuestros 22 años, el 26 de abril, y nosotros hemos hecho un montón de cosas, hemos participado en un montón de procesos, hemos movilizado, hemos presionado, o sea, hemos participado en un montón de cosas, y la gente al final, porque no recogemos perros o porque no hacemos todo gratis, pero entonces, ¿ustedes para qué sirven? Entonces, ¿de dónde se debería financiar entonces una organización sin ánimo de lucro? Es mi pregunta, porque el gobierno no lo financia a uno, o sea, sáquense esa idea. Yo no he recibido ni un centavo
pues yo no, Raya no ha recibido ni un centavo desde el 26 de abril del 2003 que fuimos legalmente constituidos. Jamás hemos recibido un centavo, ni una facilidad en algo, ni nada. Lo único, vuelvo y juega, es que no declaramos renta, pero el resto tenemos que rendirle cuenta a la gobernación, a la Cámara de Comercio, a la DIAN, a la Secretaría de Salud, a todo el mundo. Entonces, pues también es como entender que si, pues, si nosotros quisiéramos hacer las cosas por debajo, pues sería muy fácil, como todo lo que se hace ilegalmente, pero hacer las cosas bien, hacer las cosas con la decencia y el respeto que requiere la causa de protección animal, no es tan fácil como la gente cree. Uli, incluso se le devuelve a uno porque, como dices tú, la gente jura que las organizaciones viven del Estado. Entonces usted está haciendo alguna cosa tranquilamente y alguien viene y te reclama como si fueras el Estado. Sí. O te vaya, dígale a Petro. Pues te pongo un ejemplo, ¿cierto? Ujú, Un ujú. ejemplo nacional, ¿no? Dígale a Petro. Y la otra, la injusticia de un Estado al que se le está cumpliendo con su labor. O sea, lo que hace Raya lo debería estar haciendo el Estado, lo que hacen peluditos sangrantes también, lo que hacen vaquitas lecheras destetadas también. O sea, todo esto lo debería estar haciendo el Estado, porque son vidas las que están en juego. O sea, cuando un país que se declara pues ahorita potencia de la vida, o antes cuando se declaraba mano firme, corazón grande, pues en el corazón debería haber estado los animales, todos deberían haber metido a los animales ahí. No es por hablar del gobierno actual ni nada menos, sino que la injusticia de que dicen vamos a sacar 200 pesitos para esterilizar a un perro y van y buscan una entidad privada. Sí, No pueden ser más desgraciados. O sea, tras de sí, que venimos cumpliendo sus labores, pongamos solo en la esterilización, vamos a hacer unos talleres de sensibilización de niños porque no sé quién romántico metió eso en el plan de desarrollo maldito romántico, van y buscan una entidad privada para que les crear unos talleres de sensibilización para niños de scout. Y usted cuando menos piensa, había una persona enchalecada, una entidad privada, hablando de bienestar animal, con un que no tiene ni idea, y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto lo estén, cómo es posible que sean tan injustos? sí, Pero con un sí, enfoque además horripilante. sí, claro, entonces hay que cuidar al perrito y recoger la caquita. Amiguis, no es eso, eso no es, ese no es el camino. Aquí hay gente que lleva muchos años, no solo Raya, ¿verdad? Hay muchas entidades en el país que llevan años trabajando en esto, que han aportado a lo poco que se ha avanzado, a lo poco y mucho, o sea, no estoy demeritando los avances que se han acompañado, sino como, o sea, si un Estado fuera consecuente con lo que están haciendo las entidades que vienen trabajando como Raya, eh, como, el, como el reportero animal, como ahorita vamos a oír a Animal Safe y muchas otras, uno dice, eso sería muy diferente, pero no les importa. Dice uno pues que también hay un negocio detrás, como todo donde haya plata, y, y nos dejan pues como en cierto sentido también abandonados por ese lado. O sea, el financiamiento termina siendo también difícil por ese lado donde uno creería que hay unos recursos a los que pudiera acceder y no, eso no va a pasar tampoco. Desde que sigamos votando por la misma gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Fully, mencioné Animal Safe. ¿Qué quisieras? Mentira, ¿sabes qué? Oigamos al profe. Estamos como un poco derrotados y el profe casualmente, esta vez estás que todo, todo positivo, en la verdad duele. Vamos a Pero, escucharlo. pero un positivo que lo pone uno a pensar. O sea, el profe no apunta sin dejar. Escuchemos al profe Camilo. Hoy quisiera hablar por segunda vez desde el Chocó. Este es el segundo año que hago esta grabación, pues, o una grabación de Ládralo desde acá. Y a pesar de que hay un ruido bastante grande de las cascaditas, voy a intentarlo. Hoy lo que quería hablar era precisamente de eso, de lo supremamente importante en la vida de una persona de estar en contacto con la naturaleza de cualquier manera.
Eso está ya reconocido en los libros de psicología y de psiquiatría, que el efecto de calma y sosiego que brinda estar en la naturaleza es súper beneficioso para todos. Por eso las ciudades tienen parques, por eso las personas intentan tener matas en sus apartamentos, etcétera, etcétera. Pero el hecho de introducirse en la selva o en la jungla o en el desierto o donde sea, yo en este momento estoy en la selva más húmeda del planeta presumiblemente, uno de los lugares con más pluviosidad del mundo, y hacer eso y ver esta maravilla, estos árboles de 50, 100 metros gigantes, las quebradas, los camarones en las quebradas, los insectos por más que le piquen a uno, las culebras, las piedras, los hongos, las enredaderas, incluso hasta el pantano de los caminos, las aguas resumiendo de los árboles o de las piedras de distintos colores. Es una cosa muy especial, porque según dicen los psicólogos, los especialistas en el tema, el hecho de que hayamos evolucionado en la naturaleza nos hace propensos a tener contacto con la naturaleza siempre. Sin embargo, parece que la humanidad se ha escindido de esa virtud de estar dentro de la naturaleza, sentirse parte de la naturaleza, y debido a razones que no vamos a discutir hoy, pero muy probablemente después de que nos asentamos, conocimos la agricultura y dejamos de ser nómadas y cazadores y recolectores, y empezaron a surgir los imperios y las guerras y las religiones organizadas. Es muy probablemente que por esa época se haya cambiado la actitud general, no todo el mundo obviamente, la actitud general hacia una posición de supremacismo sobre la naturaleza. Creemos que somos mejores o que la naturaleza está ahí para servirnos, pero en realidad no es así, obviamente. Entonces, según dicen los expertos, el hecho de sumergirse en la naturaleza le brinda a uno una especie de calma que es muy beneficioso para la salud mental. Yo intento hacerlo cada año, a pesar de que las dificultades, en este caso en particular, tenía que dar una clase y el internet es muy difícil, la energía, la planta se daña, el panel solar se le acaban las baterías, o sea, por más que tengamos ultra tecnología, estar en un lugar aquí significa estar en lo más básico, en lo más primario, y eso, a pesar de las dificultades, como digo, causa también una especie de satisfacción infinita que es muy, muy sanadora, por decirlo de alguna manera, para el espíritu, para deshacerse de las ansiedades de la ciudad y del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, pues en este Ládralo de La Verdad Duele, en un giro inesperado de 180 grados, en vez de decir qué es lo que está pasando terrible en el planeta y cómo lo estamos destruyendo, lo que estoy tratando de decir es que mientras tengamos algo de naturaleza hay que aprovechar e ir a bañarse, a darse baños de naturaleza, como lo llaman los psicólogos. Muchísimas gracias a Raya por dejarme hacer estos pequeños monólogos y les deseo muchísima suerte a todos. Hasta el próximo episodio de La Verdad Duele en Ládralo. Juli, bueno, el profe nos deja ahí pensando en, pues si queremos baños, toca mantener la ducha, ¿cierto? Y esta ducha es este planeta. Aproveche, haga la publicidad de su otro podcast, Juli, con el profe. Sí, nosotros tenemos un podcast, el profesor Juan Camilo y yo tenemos un podcast que se llama Ojos del Bosque. En el ocaso de los tiempos, no es para nada, pues, positivo. No es positivo ni negativo, ni pesimista. Es simplemente un podcast realista, ¿cierto? Nosotros ahí hablamos de lo que está sucediendo en la realidad, que pues no es nada bonito. O sea, no nos podemos poner a inventarnos el agua, ¿cómo se dice eso? A inventarnos no sé qué. La realidad del país
del mundo en ese momento es la realidad del ocaso, ¿cierto? Del colapso de la civilización, del ocaso de la sociedad. De hecho, por ahí nos dicen, es que el podcast del fin del mundo. Nos puso Ok. José Antonio y compañía, nos puso el podcast del fin del mundo, porque hablamos pues de cosas que están pasando en el fin de la humanidad, por lo menos de la sociedad humana. Entonces ese podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Audible, todas esas. Y estamos cumpliendo un año con el podcast, pues ahí vamos, de a poquito, por eso vuelve y juega. Hacer las cosas gratis es muy difícil, es muy difícil. Entonces, mantener este podcast, mantener el otro podcast, igual yo mantengo mis podcasts y mantengo pues todo lo demás que hago voluntario, pero tengo que buscar trabajo, yo no me puedo quedar sin trabajo, yo tengo que vivir porque a mí nadie me está regalando nada. Sí, y es verdad, entonces uno cuando dice, no, yo esta vez sí es que te pusieron otras dos tareas en lo que estás haciendo y por lo que comes y te queda imposible, no puedes hacerlo esta vez, entonces bueno, ¿cómo hacemos? Y jueguele al dominó. Y Juli, yo creo que hay gente que le juega al dominó y que intenta hacer cada vez más cosas. Mm, otra vaina, Juli, hemos hablado de la esterilización, de la educación, del acompañamiento sociojurídico, de la información y ahorita de lo simbólico. Imagínense, si para las otras cosas que son medio medibles es difícil conseguir plata, ahora imagínense para el impacto simbólico, estético, artístico, activista, Ujú. es efímero y muy difícil medir cuánta gente te vio parado en el Parque Bolívar. En el Sí. caso de Medellín, ¿cierto? En el Parque de Bandera, en el estadio, no sé, pues en cualquier sitio, en un espacio público, ¿a cuánta gente impactaste? ¿A cuánta gente le tocaste la conciencia, el corazón, la mente? No sé. Imagínense. Esos son otros que la tienen muy de para arriba. En nuestro caso, ¿con quién vamos a hablar, Juli? Vamos a hablar con Esteban. Esteban es de Animal Safe, pero también del tratado basado en plantas de aquí de Medellín. Y ellos hacen, entre muchas cosas que hacen, están enfocados básicamente en el activismo y en el activismo, por ejemplo, de ir a hacer vigilias afuera de los mataderos, a mostrar los cubos de la verdad, es decir, ellos se paran con televisores por ahí mostrando lo que pasa en los mataderos y cómo son tratados los animales que consumimos. Entonces, sí, como vos decías, pues imagínense, si la gente, si nosotros que hacemos cosas por los perros y gatos, no tenemos el éxito en términos de donaciones o voluntarios. Ahora estos pobres que pues, ay, por los marranos, por las vacas, ¿a quién le importa, sí o no? ¿A quién le importa? Ay, pero mira, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso para qué? ¿Cierto? Como todos esos cuestionamientos de ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Pero lo que ellos hacen también es súper valioso porque es mostrarle a la sociedad lo que viven un montón de animales que han sido invisibilizados todo este tiempo. Listo, entonces escuchemos a Animal Safe y otro bolsillo rojo. Desde Medellín Animal Safe lo que hacemos es ser testigos de la explotación animal en sus diferentes formas y compartirlo con el público en general para generar conciencia, empatía y desde ahí pues lograr el fin de la explotación animal. Financiamos básicamente a algunos donantes globales que nos apoyan. Como organización Safe Movement está pues en muchos países y por ahí algo nos llega. Y a veces con campañas que hacemos pequeñas, con micromecenazgos, con algunas cosas que vendemos, con cosas específicas, pero sí hemos tenido muchas dificultades porque, claro, como no hacemos ni rescate, ni rehabilitación, ni estos trabajos de un santuario, cosas que son más vistosas, entonces es un poquito difícil a veces generar esa empatía. Las personas, la verdad es que se miden mucho, es como
no lo ven claro, no ven por qué tendrían que donar. Incluso pues lo que hemos hecho un poco es a veces combinar las cosas como, hey, vamos a hacer esta comida, por ejemplo, para tal santuario y entonces 50% para el santuario, 50% para el movimiento, cosas así por el estilo, como que lo combinamos con eso y entonces ahí suele fluir mucho más, pero si lo pidiéramos como solo para nosotros, sé que la verdad bajaría bastante. Entonces esas son como un poquito las estrategias que hemos hecho y desde la percepción en general. Pues la cosa es que las organizaciones que trabajamos de esta manera, pues la gente sabe que estamos ahí y es como, bueno, aplauden como bien, que hacen algo, pero nunca se llega a tener como esa admiración, ese reconocimiento que se tiene por tal vez organizaciones que lo hacen más desde el lado rescatista y este tipo de cosas. Es como si se valorara mucho más, por lo menos eso es lo que yo he sentido. Por este lado es como, muy bien y todo, pero hay menos, un poquito menos de disposición a ayudar, menos disposición a cierto reconocimiento que, pues como digo, en los otros lados sí se da bastante. Entonces sí, no es fácil y sí nos hemos visto afectadas por eso, pero bueno, ahí seguimos trabajando y seguimos compartiendo y tratando de hacer lo que se pueda. Bueno, y también lo otro es que esas donaciones, pues cuando son más a nivel institucional, por ejemplo, si son de fundaciones o cosas así, pues también vuelve un poquito difícil porque al ser un trabajo el que hacemos un poquitico menos cuantificable, es decir, no es como un número de perros rescatados o un número de gatos que tenemos en el hogar o algo así, pues digamos que es como menos vistoso, entonces es mucho más difícil acceder a ese tipo de ayudas en general, que es más complicado. Bueno, ahorita oyendo a Esteban, uno dice, o sea que en otros lugares del mundo sí pasa, si hay formas, si hay gente, si hay recursos, tan así que logran derramar algo para los países donde no pasa, donde aún esa cultura no existe, como Colombia. Pues él nos cuenta ahí que les llegan alguna cosita, como dice uno aquí, pellizcan de los recursos internacionales. Es que como yo decía ahorita, Cami, o sea, no es uno por como endiosar a los países del norte global, porque de eso no se trata, pues ellos tienen sus propios problemas a propósito de los problemas que están teniendo en este momento, que pues sí o no, no vamos a hablar de ellos, pero ellos tienen sus propios problemas, pero finalmente sí ha habido en esos lugares como un avance y una evolución frente al tema de la donación, del apoyo a las iniciativas, del voluntariado, y también es cierto que en esos lugares pues es el Estado el que se está encargando principalmente de lo que tiene que encargarse aquí la gente, que es recoger perros y gatos de la calle, ¿sí o no? Entonces, allá hay una institucionalidad que funciona frente a los perros y gatos, por lo menos. Entonces, pues la gente puede desbordar su creatividad frente a otras estrategias y otras formas de ayuda. Y eso hace que la gente, pues obviamente, tenga un enfoque mayor o no tenga que enfocarse en apoyar a los perros y gatos. Claro que la mayoría de gente hace voluntariados en los albergues municipales y todo eso, pero pues, la gente también ve que pues hay otras iniciativas que no tienen ningún tipo de apoyo estatal y que también deciden no solamente donar, sino donar plata, sino donar también su tiempo. Juli, y uno también ve que hay políticas ya con animales silvestres, o sea, como que hay cosas muy solucionadas y que el Estado se ha dado cuenta que invertir ahí no es botar la plata, como piensa Sí, la gente. O sea, si el Estado piensa eso, imagínense un ciudadano, es decir, ¿cómo les voy a regalar yo plata que me puedo comer en papitas a una fundación, sabiendo que eso es botar plata, porque si el Estado lo demuestra así, en esos países entienden que invertir en el bienestar de los animales pues se reconoce, termina siendo parte de una inversión social. O sea, eso impacta directamente a la sociedad como tal, a los humanos, que son los que aportan ese dinero y los que se convencieron de que una moneda o un papel tiene un valor, ¿cierto? Los animales sí. no le por eso. Entonces, bueno, ahí nos estamos poniendo filosóficos, pero creo que en cierto sentido hacia allá tendría que girar también la actitud del Estado, porque si la gente ve que el Estado de verdad le importa eso, pues se va a dar cuenta que es que eso importa. Pero si ni siquiera el papá Estado tiene una actitud frente a esa
a esas otras formas de vida, una posición de bienestar, de que se debe hacer, de que no está mal invertir, prestarles atención, tiempo, recursos, pues imagínate cuando una sociedad va a pensar que eso es valioso. Vamos concluyendo. A mí me deja un sinsabor y una manera de que esto puede cambiar, debe cambiar, y ojalá uno termina diciendo, cada vez que uno dice un voluntario de algo, dice, esto tiene que cambiar, se está generando un nuevo trabajo. ¿Sí o no? Sí, Uno dice, sí. ay, no, deberíamos hacer, y ese deberíamos hacer es, ¿quién más lo va a hacer? Usted está metiendo en un chicharrón nuevo, y entonces si nosotros vamos a decir, bueno, Raya va a ayudar, pues ya empezamos, nuevamente haciendo este capítulo 206, estamos empezando a decir, pongamos el tema, hablemoslo, estamos a hablar de esto, y ya empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, Juli? Porque definitivamente si la gente de verdad entiende, de verdad le duelen los animales, de verdad siente que quiere hacer algo, no tiene el tiempo, no tiene el espacio no, ni ya lo considere. Recoger perros y llenarse de perros no lo considere. No. Pero pueden aporten a la gente que ya viene haciéndolo. 27 años haciéndolo, hombre, por Dios, ¿cuándo les vamos a fallar? Si ya demostramos que acá seguimos, pese a la poca colaboración de las entidades, al poco flujo de donaciones, aquí siempre va a haber la intención de ayudar. Entonces, entre más la posibilidad de financiamiento, de ayudas, de donaciones, se reciba en Raya y en las otras, mire, por eso pues hablamos con el Reportero Animal y con Animal Safe, reciban, pues el camino para los animales no va a ser nunca sencillo, pero se facilita un poco. Pues y también eso, que si bien que sus capacidades pueden servir en algo, sus capacidades profesionales pueden seguir en algo para ayudar a los animales, a las organizaciones, pues done su tiempo que también eso es muy útil, y pues a nosotros también nos toca contratar gente de vez en cuando, entonces también es como, bueno, si usted le puede donar, puede ahorrarle una plata a la organización, o por qué no, si la organización logra sacar adelante su parte financiera, puede generar también mucho empleo. Sí, claro, imagine usted donar hoy para que en el futuro toda su capacidad profesional esté al servicio de los animales y pago, que debería ser como debería ser. O sea, sí. Si llegamos a una sociedad en que los animales importen y la vida importe, pues realmente mucha gente va a poder vivir de eso. Cuando alguien dice, yo sueño ser médico para salvar vidas, habrá algún día en que alguien diga, yo quiero ser periodista para dedicarme a salvar vidas. Pero mientras quiero ser abogado para salvar vidas. Para salvar vidas, y quiero ser lo que sea para salvar vidas. Hace poco conocí a una señora que hace Reiki en Bogotá, y la señora dona dos sesiones a la semana para proteccionistas a las que les hace Reiki, y posiblemente muchas de ellas no ni creen en el Reiki, pero es alguien que dona lo que sabe y en lo que cree para beneficiar a los animales indirectamente en la tranquilidad de quien las está cuidando. Me pareció una acción muy bonita de ella, a la que saludo. Olvido su nombre como el nombre de todo el mundo, ¿cierto, Berta? Entonces, pues es como que, hey, puedes hacerlo. Y por eso, ahorita que lo decía, a través de ayudar a los animales se ayuda a un montón de gente, a la gente que los está viendo mal, a la gente, a la comunidad que tiene conflictos porque ese perro está agrediendo a otro, está montando a aquella, a esa perrita que la cascó tal, al energúmeno borracho que golpeó a un perrito que le pidió chorizo. Bueno, en fin, todas estas cosas podrían evitarse si todos ponemos un minuto o un billete. Sí. Bueno, Cami. Bien grande. Hasta donde nos den capacidades. Sí. Vamos a seguir intentando hacer el podcast más constante. De todas maneras, pues téngannos paciencia, que pues algo haremos. Bueno, entonces, como dijimos al principio, ojalá no nos funen, ojalá nos consignen. Hasta pronto. Chao. Ládralo. Ládralo.